Buen día. En la sesión de hoy vamos a hablar sobre los peligros en seguridad y salud en el trabajo. Al finalizar esta sesión estarás en capacidad de, primero, conocer la metodología sistémica de la GTC 45, segundo, comprender los conceptos básicos para la identificación de peligros, tercero, identificar los peligros y establecer controles para mitigarlos, y por último, realizar un análisis de los riesgos presentes en nuestro entorno laboral. La GTC 45 es una guía técnica elaborada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC. Esta proporciona un marco detallado para la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos en los lugares de trabajo. La GTC 45, su principal objetivo es establecer una metodología sistémica. ¿Para qué? Primero, para identificar los peligros, reconocer todas las posibles fuentes de daño o situaciones peligrosas en el ambiente laboral. Incluye la identificación de peligros biológicos, químicos, físicos, psicosociales, biomecánicos, de condiciones de seguridad y fenómenos naturales que más adelante estaremos explicando detalladamente. Segundo, evaluar riesgos, analizar la probabilidad y severidad de los daños que podrían resultar de los peligros identificados. ¿Cómo evaluamos estos riesgos? Utilizando matrices y otras herramientas para evaluar la probabilidad y severidad de los riesgos. Tercero, valorar los riesgos, determinar la significancia de los riesgos y priorizar su gestión. Este nos proporciona recomendaciones sobre medidas de control para minimizar o eliminar los riesgos. La GTC 45 nos da una tabla de peligros que a continuación vamos a explicar detalladamente. Empezamos con peligro biológico. Son causados por microorganismos como los hongos, las riquecias, bacterias, parásitos, virus, mordeduras por animales, picaduras por insectos, fluidos o excrementos. Las riquecias son otro tipo de bacterias. ¿Qué ejemplos de riesgos asociados encontramos con peligro biológicos? Todo lo que son relacionados a infecciones respiratorias, enfermedades infecciosas, también algunas reacciones alérgicas son los riesgos o envenenamientos por toxinas biológicas. Un ejemplo, trabajar en un laboratorio con muestras biológicas sin protección o estar expuesto a moho en áreas húmedas sin ventilación adecuada o manipular animales en una granja sin equipos de protección personal. Peligro físico es aquel que proviene de la interacción del trabajador con el entorno físico del trabajo. Encontramos peligro por ruido, por temperaturas extremas, calor o frío, por vibración, por radiaciones no ionizantes, por iluminación o por presión atmosférica y por radiaciones ionizantes. En los peligros físicos encontramos riesgos asociados con pérdida auditiva para el ruido, en vibraciones como daños musculoesqueléticos o síndrome de vibración mano-brazo, en las radiaciones ionizantes, cáncer o quemaduras. En las radiaciones no ionizantes estamos expuestos a riesgos como quemaduras o daños en la vista, en las temperaturas extremas, golpes de calor cuando es por exceso de sol y la hipotermia cuando es por exceso de frío. En la iluminación puede ser deficiente o exceso de iluminación. Podemos encontrar riesgos asociados con fatiga visual o accidentes por falta de visibilidad. En las radiaciones no ionizantes y las radiaciones ionizantes, bueno, acá vamos a aclarar un poco este tema. Las radiaciones ionizantes son los que nos dan los rayos X, rayos gamma, partículas alfa y betas. En las radiaciones no ionizantes, la radiación ultravioleta causada por el sol, los daños en los ojos como las cataratas, campos electromagnéticos, el uso de microondas o la radiación infrarroja. Existen muchas medidas de control para mitigar estos riesgos y una de ellas, y súper importante, es limitar el tiempo de exposición a este tipo de peligro. La presión atmosférica se da en algunas ocasiones baja o alta. En baja, pues que las altitudes elevadas, la presión disminuye, y en la alta, en lugares por debajo del nivel del mar, la presión atmosférica es mayor. A continuación, vamos a hablar del peligro químico. Estos surgen del contacto o la exposición a sustancias químicas en el lugar de trabajo.
tenemos peligros asociados a polvos orgánicos e inorgánicos, gases y vapores, fibras, líquidos, material particulado, humos metálicos y no metálicos. Entonces encontramos riesgos asociados a qué? A la inhalación, enfermedades respiratorias, intoxicación, el contacto con la piel que nos puede generar dermatitis, quemaduras químicas, o a la ingestión por error, intoxicación, daños internos, o a la absorción, envenenamiento. Vamos ahora a hablar sobre los polvos orgánicos para entender un poco a qué hace referencia esto. Son los que provienen de sustancias de origen biológico, como cuáles, como la madera, los granos de los productos naturales o productos agrícolas. Ejemplo de polvo de madera, puede causar irritación en vías respiratorias, dermatitis, cáncer nasal. El polvo de aserrín, irritación de vías respiratorias, dermatitis o el cáncer en cavidades nasales. Ahora vamos a hablar sobre los polvos inorgánicos, que son los que provienen de minerales y materiales no biológicos. Pueden ser tóxicos, cancerígenos y algunos pueden causar enfermedades pulmonares crónicas. Ejemplo, el asbesto, que causa cáncer de pulmón. Los polvos de metales como el aluminio y el hierro causa fibrosis pulmonar y otras enfermedades respiratorias. El polvo de cemento, irritación en vías respiratorias, dermatitis, exposición prolongada a enfermedades respiratorias crónicas. El polvo de plomo, intoxicación por plomo. Entonces, ¿qué medidas de protección podemos encontrar y prevención? Ventilación adecuada, extracción para reducir la concentración en el aire, el uso de EPP, de mascarillas y la limpieza al área de trabajo limpias y libres de acumulación de polvo. Ahora vamos a hablar sobre las fibras, que son partículas alargadas y delgadas que pueden ser inhaladas o entrar en contacto con la piel. Pueden ser de origen natural, sintético o mineral y su tamaño, forma y composición determinan su grado de peligrosidad. Ejemplo, el asbesto, las fibras sintéticas, fibra de vidrio de carbono que se usan en la construcción o en las industrias automotriz y las fibras naturales como la lana y el algodón. Los gases y vapores. Los gases son sustancias químicas en estado gaseoso. Ejemplo de gases, el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono. Los vapores como solventes, acetona, el tíner, la gasolina, el barsol, el hipoclorito. Los vapores que nos pueden generar ese tipo de sustancias químicas. Humos metálicos y no metálicos. Los humos metálicos se generan principalmente durante procesos que involucran metales. Estos humos son partículas finas que pueden estar compuestos por metales y compuestos metálicos. Pueden ser inhalados o entrar en contacto por la piel. Ejemplo de humos metálicos, soldaduras en la fusión de metales con calor o aquello que se realiza en la fundición de metales para la fabricación o el reciclaje, el corte con plasma o láser. Se genera humos que durante su corte pueden ser inhalados. Los humos no metálicos los generan la pintura en aerosol, los humos de plásticos y polímeros, los humos generados por la fabricación de vidrio o carbón. Estos son los no metálicos. Vamos a hablar ahora sobre el material particulado, que son la mezcla de partículas sólidas y líquidas suspendidas en el aire. La fuente del material particulados primero son las industrias, por las emisiones de las plantas de energía, las fundiciones o los procesos industriales, el transporte público o privado que emite emisiones, los vehículos al transitar por las ciudades, las domésticas en la quema de biomasa como la madera y el carbón para la calefacción o para la cocina, y los naturales como el polvo del mineral, el polen, las esporas de hongos. Ahora vamos a hablar sobre los líquidos que los encontramos en nieblas y rocíos. Los líquidos hacen referencia a la forma en que ciertos productos químicos pueden estar presentes en el ambiente laboral. Los líquidos, ejemplo, sustancias químicas que están en forma líquida y que pueden generar vapores, gases o aerosoles. Nieblas, partículas líquidas muy pequeñas suspendidas en el aire, las genera la pulverización o condensación de líquidos. Y los rocíos son gotas de líquido de tamaño visible que caen o se depositan sobre superficies, ejemplo, la pintura en aerosol, fertilizantes líquidos o los pesticidas líquidos. Vamos a hablar ahora sobre el peligro psicosocial. Estos surgen de la organización del trabajo y de las interacciones sociales en el lugar de trabajo. Encontramos peligros por gestión organizacional, por jornadas de trabajo, por condiciones de la tarea, por características de la organización del trabajo o las características del grupo social de trabajo. Entonces, riesgos asociados con el estrés, el acoso laboral,
o la violencia, que estos nos pueden crear problemas de salud mental, disminución o bajo rendimiento en el trabajo o problemas psicológicos. En la gestión organizacional encontramos peligros asociados con el estilo de mando, jefe, colaborador, el pago, con la contratación del personal, la participación a las inducciones o capacitaciones, el bienestar social, la evaluación de desempeño y el manejo del cambio. En las características de la organización del trabajo encontramos peligros que se pueden dar por comunicación, por tecnología, falta de tecnología, por la falta de organización del trabajo, de mandos cualitativos y cuantitativos de la labor. Ahora, las características del grupo social del trabajo, las relaciones que yo tengo con mis compañeros de trabajo, el trabajo en equipo, un buen trabajo en equipo, la cohesión, la calidad de interacciones con mi equipo de trabajo. Las condiciones de la tarea, carga mental, exceso de trabajo, contenido de la tarea, demandas emocionales, el sistema de control que se maneja para las tareas, la definición de roles o incluso en ocasiones hasta la monotonía también puede ser un peligro que me puede estar generando alguna afectación a la salud. Por último, las jornadas de trabajo. Las largas jornadas de trabajo, el trabajo nocturno, la rotación, las horas extras, si hay descansos, si hay pausas, todo esto son índices para peligros. Vamos a hablar ahora sobre el peligro biomecánico, riesgos asociados con las condiciones de trabajo que pueden causar lesiones o trastornos del sistema músculo-esquelético debido a la interacción física entre el trabajador y su entorno laboral. Encontramos peligros por postura, por movimiento repetitivo, por manipulación manual de cargas y por esfuerzo. Postura, cuando la postura es prolongada, mantenida, forzada, antigravitacional, pues puedo generarle un riesgo o causarle una lesión a mi columna. Esfuerzo, cuando el esfuerzo lo hago al levantar una carga o al desplazar o mover un elemento de un lugar a otro. Movimientos repetitivos, cuando estoy, ejemplo, frente al computador todo el día sin realizar pausas activas, puedo generar riesgo a mi salud. Y manipulación manual de cargas, cuando el levantamiento de cargas no lo hago de manera correcta o cuando no utilizo ayudas mecánicas para manipular estas cargas. Peligro de condiciones de seguridad son aquellas condiciones o elementos en el trabajo que pueden dar lugar a accidentes o incidentes del trabajo. Encontramos peligro mecánico, eléctrico, locativo, tecnológico, accidentes de tránsito públicos, trabajos en alturas y espacios confinados. Mecánico, se puede generar peligros cuando entramos en contacto con partes mecánicas o elementos mecánicos, cuando utilizamos herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos. En el eléctrico, cuando estamos en contacto o podemos trabajar con la energía a alta y baja tensión. Locativo, podemos encontrar peligros asociados con sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel, condiciones de orden y aseo o caída de objetos. Eso en cuanto locativo. Tecnológico, en el trabajo de maquinarias, computadores, podemos estar expuestos a explosiones, fugas, derrames o incendios. Accidentes de tránsito, los que se dan cuando voy en transporte públicos, cuando estamos expuestos en la calle o incluso en las oficinas a robos, atracos, asaltos, atentados, desorden públicos. A esos puedo estar expuestos. El trabajo en altura es el que sea superior a 2 metros o por debajo de 2 metros de altura y espacios confinados en recintos totalmente cerrados que solo tienen tal vez una entrada y una salida. Peligros por fenómenos naturales. Es un peligro natural que causa un número inaceptable de muertes o daños a propiedades. Encontramos sismos, que es el movimiento de la tierra que puede generar terremotos, vendaval, los fuertes vientos e inundaciones por lluvias prolongadas, derrumbes en las vías por exceso de lluvias, precipitaciones, que son las lluvias granizadas e incluso heladas. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para nuestro entorno de trabajo? Identificar a qué peligros vamos a estar expuestos para poder evaluar los riesgos que encontramos en cada peligro y tomar las medidas de control necesarias para mitigarlos. Medidas de intervención. Ejemplos de implementación de la jerarquía de controles. La GTC 45 me dice que yo puedo eliminar ese peligro. ¿Cómo? Modificando un diseño para eliminar el peligro. Ejemplo,
Introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación manual de cargas. Ese es un ejemplo de eliminación. Sustitución. Puedo reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía del sistema. Ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura, etc. Otro es que puedo hacerle controles de ingeniería, instalar sistemas de ventilación, por ejemplo, protección para las máquinas, enclavamiento o cerramientos acústicos, como observamos en la imagen. Que puedo también hacer controles administrativos, señalización o advertencias. Puedo realizar instalación de alarmas, puedo crear procedimientos de trabajo seguro, puedo realizar inspecciones de seguridad a los equipos o herramientas, debo tener controles de acceso y, importante, capacitación al personal. Me dice que puedo hacer uso de los equipos, elementos de protección adecuados para la actividad que yo voy a hacer. Ejemplo, gafas de seguridad, protección auditiva, máscaras faciales, sistemas de detención de caídas, respiradores y guantes. Entonces, esta es la manera o la alternativa que me da la GTC 45 de la manera en que yo puedo mitigar estos riesgos. ¿Cómo los puedo controlar? Es de esta manera. Ahora vamos a hacer el desarrollo de un caso práctico para analizar lo que ya aprendimos, a identificar los peligros y a valorar los riesgos, tomar sus medidas de control. Una empresa de limpieza donde se utilizan productos químicos. Recordemos que en la empresa de limpieza no solamente vamos a hallar este peligro que es la exposición a agentes químicos, podemos encontrar muchos peligros en el desarrollo de las actividades que realizan en este ejemplo. El peligro, exposición a agentes químicos. ¿Cuáles son los riesgos? Irritación cutánea y respiratoria, la exposición a productos químicos como detergentes, desinfectantes y limpiadores que pueden causar irritación en la piel y en las vías respiratorias. Puedo tener el riesgo de intoxicación por inhalación o absorción de productos químicos tóxicos a través de la piel que pueden afectar el sistema nervioso central, el hígado y los riñones. Puedo tener riesgos asociados con las reacciones alérgicas, desarrollo de alergias o dermatitis de contacto debido a la exposición repetida a ciertos productos químicos. Y puedo tener el riesgo de incendios o explosiones. El riesgo de incendio o explosión si los productos químicos se mezclan incorrectamente o si se almacenan incorrectamente. ¿Qué medidas de intervención o controles yo puedo ejecutar para minimizar el riesgo de exposición o minimizar el riesgo de accidente o incidente de trabajo, según la GTC 45 y lo que ya aprendimos? En eliminación de productos químicos peligrosos siempre que sea posible su reemplazo por alternativas menos peligrosas. De esa manera yo elimino totalmente el peligro. Lo puedo sustituir como por productos químicos menos peligrosos o no tóxicos. Controles de ingeniería. Puedo realizarle controles de ingeniería en lugar del trabajo, por ventilación adecuada en las áreas de trabajo, para eliminar o reducir la concentración de vapores y gases químicos, o la instalación de sistemas cerrados o locales de ventilación para capturar y eliminar vapores en el punto de origen. De igual manera, puedo hacer controles administrativos, como cuáles: desarrollo y aplicación de políticas y procedimientos escritos para el manejo seguro de productos químicos, la rotación de tareas para reducir la exposición del personal a agentes químicos peligrosos, programas de entrenamiento y capacitación periódicos sobre los peligros de los productos químicos y el uso seguro de los EPPs. Puedo hacer señalización o advertencia, como utilizando etiquetas de advertencia y señales visibles en las áreas donde se almacenan y se utilizan los productos químicos peligrosos, realizando señalización de áreas peligrosas donde se están utilizando productos químicos o donde hay riesgo de exposición, y puedo utilizar elementos de protección personal para mitigar el peligro, usando guantes, usando gafas de seguridad y mascarillas respiratorias como último recurso para proteger a los empleados de la exposición a productos químicos peligrosos. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima sesión.